Muy bien, muy buenas tardes. Formalmente estamos iniciando la clase 4 de 5 de la certificación de consejería en adicciones en el estándar S0548. Hoy vamos a estar viendo dos temas. Vamos a estar viendo lo que es un cierre de proceso y también lo que es un reporte de seguimiento. Pero hay un tema muy en particular que vamos a estar viendo de El placebo eres tú, de Joe Dispenza, en el que vamos a hacer varios análisis desde la perspectiva de cómo se maneja el craving y cómo al identificar que nosotros podemos ser nuestro propio placebo, podemos llegar a disminuir en gran parte la tendencia o el craving a consumir una sustancia o la idea de que necesitamos una sustancia para poder estar bien. Ahorita respondiendo a una pregunta que tiene Juan Carlos de Sacil Elite, de cuál es el objetivo del consejero. El objetivo del consejero es orientar, apoyar, conducir a aquellas personas que están en un proceso de tratamiento de adicciones, tanto para el que quiere, para el que está confundido, como para el que no quiere. Tener herramientas lingüísticas, el conocimiento de los diferentes tipos de pensamiento, desde el complejo, el analítico, el profundo, el dialéctico, el deductivo, el inductivo, nos permite a nosotros conocer las diferentes perspectivas que tienen los pacientes, aunque el pensamiento sea empírico, para poderlos orientar, apoyar y conducir a cambiar su manera de pensar. Consideremos que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambia todo. Si Fabricio cambia su manera de pensar, cambia su manera de sentir. Si cambia su manera de sentir, va a cambiar su manera de manejar las emociones. Si cambia su manera de pensar y de sentir y de manejar las emociones, cambiará su carácter. Si cambia su carácter, cambiará su conducta. Y si cambia su conducta, cambia su destino. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser una versión diferente cada día, puesto que ninguno de nosotros nació siendo adicto. Todos nosotros nacimos con inocencia y durante la trayectoria de nuestra vida nos fuimos confundiendo al grado de que nos fuimos perdiendo. Y hay quienes llegamos a la adicción de sustancia, hay quien se pudo haber enfocado en la codependencia, hay quien pudo haber desarrollado el pensamiento sociópata. A final de cuentas, todos nosotros tenemos la oportunidad de poder clarificar y poder cambiar. No está escrito que vamos a hacer de una manera para siempre. De manera personal, les voy a comentar, yo cuando inicié en el proceso de recuperación, yo pensaba que no iba a llegar vivo a los 35 años. Esa es una. También pensaba que por el hecho de ser un adicto que vivía en situación de calle, que eso era todo lo que había para mí y que no había ninguna oportunidad en lo absoluto. Cuando yo estuve internado, me tocó vivir un proceso, pero el primer proceso que yo viví fue un día que iba caminando por la calle sin tener un lugar fijo a donde llegar. Traía una dosis de cristal en mi mano y recuerdo que busqué un departamento que estaba desocupado porque las personas se habían ido sin pagar la renta y se habían llevado casi todos los muebles, pero habían dejado unas cosas ahí. Entonces violé la chapa del departamento, me metí al departamento, pero ya no tenía cortinas. Y en ese momento agarro una charola de vidrio, de un foco, derrito el cristal y cuando estoy a punto de fumarlo, con la luz del encendedor me veo las manos sucias, las uñas llenas de mugre, la ropa toda sucia, tenía mucho tiempo que no me aseaba, ya estaba viviendo en la calle y recuerdo que estaba en cuclillas, estaba así agachado con la charola y el encendedor y al estarme viendo tuve una especie de reencuentro conmigo mismo y me pregunté, ¿en qué momento me convertí en esto que soy?
Y recuerdo que miraba la charola, tenía la droga y yo me la quería fumar, pero también una parte de mí decía, ya, o sea, ya estuvo bueno, no voy a llegar a nada. Y me acuerdo que me hice una pregunta. Dije: "Chin, ¿qué pasaría si ya no le fumo? ¿Cómo podría cambiar mi vida?". Y lo primero que se me vino a la mente es que iba a poder agarrar a mi hijo. En ese tiempo mi hijo tenía 4 años, tenía mi hijo, que lo iba a poder subir a la Calafia, e irme a un Calimax, a comprar un pollo rostizado y que no lo íbamos a poder comer él y yo solos. Que iba a poder tener eso, José, que iba a poder llegar a José Antonio al Calimax de ahí del Boulevard, del Cuauhtémoc, y que iba a poder ver a las personas a los ojos, que también iba a poder ser ese papá que se levanta en la mañana para poder llevar a sus hijos a la escuela, después de ahí irse a trabajar. Pero algo que me motivó mucho, obviamente fue lo de mi hijo, pero el saber que iba a poder ver a las personas a los ojos. Entonces, me acuerdo que tenía la charola ahí y bueno, los que somos adictos sabemos que pues no fumarle a una charola bien cargada, pues no es nada fácil. Entonces, me enamoré tanto de la respuesta que tuve en mi mente, que me contesté, y dije, no, es que yo ya no puedo seguir así. Entonces, me hinqué y empecé a rezar. Y empecé a rezar como así, en años que no rezaba. Empecé a rezar y a rezar y a rezar y le pedí a Dios que me ayudara, que yo quería salir de ahí, que quería estar bien. Y recuerdo que todavía estaba la charola ahí y, y yo sentí que Dios me tocó y que me dijo, pa, sí se puede. Entonces, yo recé, hablé con Dios, le pedí y me levanto y pisé la charola, la rompí. O sea, porque no quería tener reservas de regresarme. Entonces la pisé y la molí toda, o sea, a manera que no quedara ni la más mínima oportunidad de que yo pudiera regresar. Los primeros 15 segundos han sido los mejores segundos de mi recuperación porque me sentí libre. Dije, ay, güey, ya no voy a estar así. Voy a poder cambiar, voy a poder recuperar mi vida. Me acuerdo que me bajé ese departamento. Dije, bueno, la cosa es de que pues no tengo dónde vivir. Para pasar la malilla va a estar medio canijo. Entonces dije, ah, ya sé, me voy a parar en el semáforo y ahorita que pase la patrulla, pues que me lleven a la 20, a la cárcel, y le voy a decir al juez, me le voy a poner así medio mamón, para que me dé 36 horas, pues para poder pasar las primeras 36 horas de la malilla. Dije, ay, por lo menos el arroz con leche y tener dónde dormir. Y me paré en el semáforo y estuve ahí parado, ahí afuera de la taquería La Sierra, José Antonio, en el semáforo. Estuve parado hasta la 1:30 de la mañana, hasta que por fin se para una patrulla así a un ladito de mí y todavía yo le pongo cara así como de medio mamón, o sea, súbeme. Y luego los policías bajan la ventana, me ven, me pegan una barrida, sube la ventana y se van. Me chainearon. O sea, dije, puta madre, ni la policía me quiere. Valió madre, o sea, ya ni para la cárcel les gusto, valió madre. Dije, ay, güey, aquí ya es un broncón. Entonces en la mañana le hablo a mi hermano y mi hermano ya me había correteado con los jaguares muchas veces y bueno, ya me habían puesto a la cazadora, bueno, de todo, ¿no? Y pues ágil el muchacho, entonces pues no me podían agarrar, ¿verdad? Tan fácilmente. Y le digo, ¿sabes qué? Intérname un mes. La verdad ya quiero cambiar. Oh, mi hermano llegó en 15 minutos, pero como él ya sabía que era medio vago y ya me había escapado una vez de una clínica donde estuve internado 2 semanas, pues me lleva a un anexo y de ahí me manda a Isla de Cedros. Y cuando estaba en Isla de Cedros, la segunda semana que estaba internado, pues yo estaba batallando mucho porque desde que llegué a la presa, los primeros días, yo pasé una malilla relax, puro comer y dormir y mi respectivo dolor de huesos los primeros 4 días, obviamente, ¿no? Y porque yo también le llegué a combinar heroína con cristal fumado. Entonces, pues ya sabrán, la malilla se puso sabrosa, pero luego empiezan las alucinaciones auditivas, como al cuarto día que tenía un plato lleno de comida y luego empiezo a escuchar voces que me decían, órale cabrón, traga perro,
Tú sí tienes un plato lleno de comida y no sabes si tus hijos tienen uno. Provecho, cabrón. Ojalá lo disfrutes, hijo de la chingada. Ay, güey. Entonces, regalé el plato. Y luego, al otro día, dije, o sea, para empezar ese día me saqué de onda, bueno, pues, ¿quién me está hablando? ¿Qué show? Y el otro día, en el desayuno, yo traía un montón de hambre y que llegan las voces otra vez y yo volteaba, pues, ¿quién me está hablando? Y no le quería decir a nadie que tenía alucinaciones. Y pues pasa de que dejo de comer y me voy a la isla y cuando llego a la isla no podía comer. Oh, me adelgacé yo creo que unos 10 kilos en 2 semanas. Puta, y era tanto lo que no podía comer que empiezo con vómito y con diarrea al mismo tiempo, las dos, bien mal, bien mal, bien mal. Y luego aparte el fiscal me empezó así como que a dar carrilla y yo tenía ganas de matar al fiscal. Dije, no, este güey me lo voy a fregar en la madrugada, este güey. O sea, yo estaba con la onda de que, o sea, en la madrugada pues, le voy a dar su respectivo abrazo dioso, ¿verdad? Y mi onda era pues, matarlo, ¿no? Porque decía, bueno, este güey de por sí ando bien jodido y este güey todavía fregándome. Me acuerdo que me levanté en la madrugada, yo ya decidido, ya tenía planeado todo cómo me lo iba a fregar. Y estaba un amigo, paz descanse, Juan Guillén, y me ve que me levanto en la madrugada y el camarada se sienta en la cama y me dice, no lo hagas. Y dije, ah, cabrón, este güey, ¿qué trae? ¿Cómo sabe? Me dice, no, no lo hagas. Pero yo ya iba bien dispuesto a darle en la madre, pues, al fiscal. Y pues ya me había visto, ya no podía hacer nada. Y me acuerdo que me dormí, era como la 1 de la mañana, y empiezo a soñar que estoy hablando con Dios. Dios me visita en el sueño y me dice, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué haces aquí? Y luego me quedo, ah, pues, ¿cómo que qué hago aquí? Soy un adicto. ¿Y por qué eres un adicto? Y le reclamo a Dios, le digo, pues, ¿qué esperabas? O sea, te llevaste a mi mamá cuando tenía 8 años, a mi papá cuando tenía 16. Ningún familiar nos apoyó, nos tocó crecer solos. He tenido depresión toda mi vida, me he querido matar desde que tenía 8 años, pero no lo hago para no irme al infierno porque yo quiero estar con mi mamá. Y luego me dice Dios, pero ¿quién te dice que has estado solo? Yo nunca te he soltado de la mano. Así me dijo en el sueño. Y me quedo así bien sacado de onda y me dice Dios en el sueño, sí, a ver, Pedro, después de hablar conmigo me dice, Pedro, ¿quieres tu recuperación? Y yo inmediatamente le contesté y le dije, no, sí la quiero vivir, quiero estar bien para mí. Pero primero para mí y después para mis hijos, para mi familia, para todos. Me dice, entonces está bien, me dice Dios, está bien, te la voy a dar, pero acuérdate que un día te voy a preguntar qué hiciste lo que te di, con lo que te di. Oh, ¿no? Y cuando me dice, un día te voy a preguntar qué hiciste con lo que te di, ay, cabrón, o sea, me impactó la frase y luego en mis sueños se encaja un Cristo en la tierra y, o sea, un rollo, tengo un Cristo así muy bonito y me quedo todo sacado de onda y me despierto, eran las 2:30 de la mañana, pero yo nunca he sentido tanta paz en mi vida como en ese sueño, cuando Dios me dice, está bien, te la voy a dar, pero un día te voy a preguntar qué hiciste con lo que te di. Y me quedé reflexionando, entonces, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que Dios me dio? ¿Me dio la recuperación? ¿Ok? Y me puse a pensar y analizar, ay, pues, entonces, a lo mejor la adicción es un regalo y yo no me he dado cuenta. A lo mejor todo lo que me tocó vivir, la orfandad, las calles, el hambre, la vagancia, las carencias, es un regalo y yo no me he dado cuenta. Y me puse a pensar y analizar y analizar y analizar. Me acuerdo que se levanta el fiscal en la mañana y luego me dice, ¿qué me ves, güey? Le digo, nada, señor, que tenga buen día. Luego me dice, ah, sí, ¿a poco muy buenos días? Si ese güey supiera que yo lo iba a matar en la madrugada, ¿no? Qué loco. Sí, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, pues vago, pues viene uno de la calle, entonces pues, yo sí le iba a dar en su madre, la verdad, yo estaba bien decidido. Y yo por dentro de mí, puta madre, si supieras que te iba a dar en tu madre en la madrugada, güey. Pero está bien, dije, este güey es un regalo. Esta es una de las cosas que Dios me dio. Y empecé a ver todo como un regalo, todo como un regalo. Y se empezaron a presentar oportunidades de un servicio, de ser el enfermero en la isla y todo, la fregada. Y ya es cuando salgo de ahí de Isla de Cedros y me voy, así nomás brinqué de un lado para otro a una clínica y estuve internado más tiempo y pues bueno, mi proceso duró 4 años y medio. Y cuando cumplo los 4 años y medio y que ya me salgo ya a vivir, a buscar
ya salgo de trabajar inclusive de esa clínica y me voy a trabajar a otra, me habla un amigo y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Andas cerca? Y le digo, sí, le digo, aquí ando cerca, ¿qué pasó? Resulta que ese vato, el que era el fiscal, cuando salió de la isla, se fue a trabajar con el papá de mi amigo en una compañía constructora. Y me dice, oye, pues el Carrillo está teniendo una sobredosis. Y pues yo tengo conocimientos de primeros auxilios, paramédico, poner suero, todo eso. Entonces me dice, cállate, cabrón, que si lo ayudaba. Entonces dije, ah, cabrón, nada, estás jugando. No, me dice, sí es cierto. Y casualmente yo estaba a 1,5 cuadras de donde estaba el Carrillo, tirado con sobredosis de heroína, el vato que yo quería matar. Entonces, cuando llego ahí, efectivamente estaba el Carrillo tirado en el piso con sobredosis de heroína y de cristal. Entonces, le digo, háblenle a la ambulancia y pídanle por favor el número de teléfono de los operadores para decirles que vayan preparando naltrexona y también pseudoefedrina para, pero les tengo que preparen 4 dosis de 0.4 miligramos, porque si le dejan caer el 1.6 mililitros, le puede explotar el corazón. Entonces váyanlas preparando porque sí, tienen que llegar con todo preparado porque este güey se está muriendo. O sea, estamos hablando que ya tenía menos de 15 respiraciones por minuto el Carrillo. Y yo le estaba dando primeros auxilios y una parte de mí sí, dijo, sí pensó, dije, no, ahorita es cuando. ¿Verdad? Dije, este güey me la debe, pero dije, no, me acordé que ese güey era un regalo, ¿no? Entonces le seguí dando primeros auxilios y en efecto llega el paramédico y le digo, présteme y le pongo la primera intravenosa y empieza a respirar mejor. Y luego en intervalos de 5 minutos se le fueron poniendo las demás de manera intravenosa y el camarada se alivianó. O sea que aquel camarada que en mi mente yo quería matar, me tocó darle primeros auxilios en una sobredosis. Entonces, me tocó vivir esa experiencia y entendí que todo era un regalo y que la situación, que la vida nos presenta regalos, pero no siempre van a venir envueltos con un papel chingón y con un moñito, no. Vienen envueltos de problemas, de dolor, de sufrimiento, de desafíos. Y cuando lo abres, te das cuenta, cuando lo enfrentas, es como abrir el regalo y te das cuenta lo que está ahí para ti. Y ahí fue como surgió todo. Entonces, se me presentaba una oportunidad y parecía el Jim Carrey en la película Yes Man, que a todo le decía que sí. Pedro, un curso, sí. Oye, que va a haber esta capacitación, sí. Oye, que está la oportunidad de estudiar esto, sí. Oye, que vamos a hacer esto, sí. A todo le decía que sí. A todo. Y todavía, ¿no? Todavía estoy medio tronadito. Todavía sí, y sí, y sí. Porque todo es un regalo. Entonces, y porque un día me van a preguntar qué hice con lo que me dieron. Y ahorita que venía, de hecho, les soy sincero, vengo muy triste, muy triste, porque me acaban de decir de un paciente que estuvo internado conmigo hace poco, que, bueno, mañana es su velorio, murió, por homicidio, y apenas tiene un mes que salió conmigo, de ahí de una clínica que tengo acá en la Cacho. No es de Playo, sí, que lo tuve en la 20, lo tuve en la Cacho. Y falleció este camarada y ya pensando, este pinche Carlos, la verdad, me pesó mucho no haberle dado un abrazo, pero me quedé muy tranquilo de que hice lo que estuvo de mi parte para que él estuviera bien. Entonces, todo es un regalo, todo es un regalo. A mí me tocó vivir esa parte y cuando me tocó formarme como consejero, decía, es que lo que yo quiero es que si las personas no se rehabiliten, si no se llegan a rehabilitar, por lo menos que vivan un tiempo siendo ellos, que no se vayan de esta vida sin saber quiénes son de manera natural. A lo mejor después recaen, se intoxican y vuelven a perder sentido, pero que no se vayan de esta vida sin saber que tenían una oportunidad, que tenían una posibilidad. Y así empezó todo. Empezó todo. Entonces me convertí en el Yes Man, y en el Yes Man y Yes Man. Entonces, pues estudié 2 licenciaturas, 3 maestrías, un doctorado, 5 especialidades, 12 certificaciones, 52 diplomados. Y bueno, ya sabrán, ¿no? O sea, sin contar otros tantos cursos que me ha tocado estudiar. Y
que, pues bueno, yo lo veo como un regalo. Entonces, he correteado a gente por el cerro, por la calle, para internarlos. Ustedes saben que un director, pues nunca va y docea. No, yo sí, yo hasta manejo la panel y los correteo y los agarro y órale, y vámonos. Y me dice, oye, pero ¿qué vas a ver? Y que eso, que el otro, no pasa nada. O sea, me gusta aventarme el tiro, como se dice, me gusta vivir esa adrenalina de saber, no de que agarré a alguien, sino de que se está rescatando una vida. ¿Okay? O sea, es bien fregón, es una onda bien fregona. Es adrenalina pura, pero es una mezcla de adrenalina con fe, con amor, con pasión, con vocación. Y se me quito el saco, me pongo los tenis y ¿qué onda? ¿Por cuál vamos? Pues va, nos vamos a aventarnos el tiro. De hecho, he doceado a tantos que hay muchos que pues ya salieron y que me miran en la calle y como saben que los correteo, se van corriendo, ¡pum! ¿Qué onda, Pedro? Espérate, 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 espérate. Y se van corriendo, güey, se brincan balas, hasta se meten a casas y yo, bueno, este güey, ¿qué trae? Yo sigo mi camino, ¿no? O sea, porque ya saben que soy bien tendidoso, ¿no? Pero, pero muy bonito, muy bonito. Entonces, tomemos en cuenta que ustedes como consejeros no solamente van a estar pegados a herramientas para poder llevar una buena sesión de consejería, para poder apoyar a una persona que pueda dar el cambio a su vida. Están ahí por ustedes, porque con cada vida que ustedes trabajen, tienen la oportunidad de mejorar la suya. O sea que nosotros aprendemos más enseñando que estudiando. Y tener a un paciente enfrente y trabajar con él, pues estás aprendiendo todo el tiempo. Y eso incentiva tu vida y te ayuda a estar bien y estar cada vez mejor. ¿Okay? ¿Ustedes han escuchado lo que significa la palabra placebo? ¿Alguna vez la han escuchado? ¿Qué entiendes por placebo? El placebo es como un engaño al consciente, eh, tratando de comer. Yo utilizo mucho el ejemplo del, del tic-tac para cuando te duele la cabeza, para cuando te duele la panza, para cuando te duele el estómago. Te comes un tic-tac pensando que es una aspirina o un analgésico y te curas. Okay. Eso es como yo lo veo. Bien. O sea, a mí el libro que les voy a compartir ahorita, la presentación, que de hecho, miren, para no, dejarlo para después, ahorita mismo, aquí ya la tienen en el grupo. Les acabo de mandar esta presentación. Esta presentación, este libro, me ayudó a mí a cambiar mi perspectiva. Eso lo digo por los que, pues, que somos adictos y que manejamos el craving y que, bueno, cómo combatimos el craving, que pensamos que requerimos de una sustancia para poder depender. Okay, entonces, esta va, esta es una presentación que preparé para todos ustedes con mucho cariño, muy en particular. No sé si se fijan ahí en la pantalla, están las compañeras de Mar AC Bahía que están viviendo un proceso. Entonces, la preparé para ustedes, pensando en ustedes, ¿okay? Porque, porque sé que están ustedes ahorita en la lucha, pero creo que nos va a servir a todos, estoy muy seguro. Entonces, se las comparto. Mira, ok, bien. Sí alcanzan a ver aquí la pantalla. ¿Sí la ven? Nada más que me digan sí con la cabeza. ¿Sí? Bien, Sí, sí perfecto. la vemos. Ok, muy bien. Va. Se llama El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Ok, bien. La mente posee capacidades asombrosas, al punto de que si tomamos el control de nuestros pensamientos y emociones, podemos reprogramar nuestras células. Esa es la idea que defiende el neurocientífico y autor Joe Dispenza. ¿Qué pasaría
A ver, compañeros, ahí en Marase, compañeros aquí en la certificación, ¿qué pasaría si las personas creyeran en sí mismas en vez de confiar en algo externo? ¿Ok? Apoyándose en hallazgos científicos, el placebo eres tú, intenta que lo puedas descubrir. ¿Ok? Es decir, si ustedes pueden creer, o sea, tanto en ustedes, jamás necesitarían algo externo, ni una droga, ni la codependencia de una pareja. Si ustedes tienen una pareja en su vida, porque esa pareja va a aportar. ¿Qué es el efecto placebo? La palabra placebo proviene del latín y significa dar placer. Ese es el término usado para denominar a una sustancia que carece de acción terapéutica, pero que produce efectos favorables en una persona. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver aquí más. El efecto comenzó a estudiarse luego de que el cirujano Henry Becker, publicara un artículo en 1955 donde él explicaba cómo realizó cirugías con éxito en soldados durante la Segunda Guerra Mundial, supliendo la falta de morfina con una solución salina, o sea, con pura agua, ¿ok? Diciéndoles que era morfina. Dichos estudios demostraron que al tomar los placebos, los pacientes fabricaban sus propias endorfinas. Esto significó que el alivio experimentado no solo era mental, sino también físico. Quedó demostrado que nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear sustancias químicas que puedan curarnos. Cuando tomamos un placebo, se activan los mismos circuitos que si tomáramos un medicamento. Nuestra memoria puede asociar el efecto con un cambio interno que ya ha experimentado, enviando señales al cuerpo para que elabore las mismas sustancias químicas que contiene el fármaco real. No sé si alguna vez les tocó llegar a, a la Cruz Roja sintiendo que tenían una sobredosis y que se les iba a parar el corazón y terminaron poniéndoles pura agua salina, nunca les pusieron medicamento y eso ya los tranquilizó, ¿verdad? Okay. El placebo funciona, tablas, puentes, se dice, me enchaleco. Mira, órale. El placebo funciona porque aceptamos el nuevo pensamiento de poder curarnos y luego lo usamos para reemplazar la idea de que siempre estaremos enfermos. Esto quiere decir que podemos cambiar nuestros pensamientos al dejar de creer inconscientemente que nuestro futuro repetirá los sucesos del pasado. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos, tomaremos las mismas decisiones y nos comportaremos de la misma forma, creando las mismas experiencias. Eso nos producirá las mismas emociones y pensamientos con los que seguimos siendo neuroquímicamente los mismos. Lo que pensamos y experimentamos, lo que pensamos es lo que experimentamos y podemos materializarlo en nuestra salud con la farmacia activa que llevamos dentro del cuerpo. Sí, señores, llevamos una farmacia activa en el cuerpo. Reflexiona sobre este hecho revelador. No estamos programados en un nivel neurológico para ser los mismos de siempre por el resto de nuestras vidas. Siempre vamos cambiando. Esto indica el concepto de neuroplasticidad, que explica la facultad del cerebro para cambiar con el paso de los años, formando nuevas conexiones neuronales. ¿Okay? Luego, el efecto placebo en el cerebro nos dice que cuando cambiamos nuestro estado del ser, el cuerpo responde a la nueva mente. Fíjense bien, cuando cambiamos nuestro estado del ser, el cuerpo responde a la nueva mente. ¿Qué sucede cuando tú ya te aceptas ser un alcohólico adicto? ¿Qué sucede cuando tú dices, sabes qué, Simón, sí tengo una enfermedad? ¿Ok? Cambias tu estado del ser, ¿ok? Y el cuerpo responde a esa nueva mente. Y te empieza a apoyar el cuerpo para que no andes con el craving, con el deseo. ¿Qué pasa cuando una persona cambia su estado del ser y se sabe que tiene una enfermedad, por ejemplo, el diabético, acepta su enfermedad, se compromete a trabajar con ella y el cuerpo responde a la nueva mente? ¿Por qué? Porque cambió su mentalidad.
En este sentido, intervienen tres elementos: el condicionamiento de la mente, las expectativas y el significado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cada uno. El condicionamiento se da cuando asociamos un recuerdo del pasado con un cambio fisiológico, porque lo hemos experimentado varias veces. Por ejemplo, el tomar una aspirina para calmar el dolor de cabeza. Al continuar repitiendo este proceso, la asociación se torna tan fuerte que, si se sustituye la aspirina por una pastilla de azúcar con aspecto similar, producirá la misma respuesta interna automática, aliviando el dolor de igual forma. Cuando yo era el enfermero en la isla de Cedros, nada más teníamos omeprazol, ambroxol y naproxeno y paracetamol. Entonces, había veces que nada más teníamos ácido fólico. Entonces me llegaban unos con unos dolorones de cabeza y les decía, te voy a dar esta pastilla, es medicamento controlado, te va a dormir, te va a quitar el sueño, nomás no le digas a nadie. Era ácido fólico. ¿Y qué crees? Les quitaba el dolor de muela o los dejaba dormir. Y nada más era ácido fólico. Diarrea, ácido fólico. Gastritis, ácido fólico. Malilla de heroína, ácido fólico. Pero yo siempre les decía, es que te voy a dar esta pastilla, pero no tienen que saber que te la doy porque pues es similar al clonazepam. ¿Y qué crees que me decían? Manda, ¿ah? ¿Y qué onda? Y si te doy unas galletas y unos cigarros, me das otra. No, no, no te preocupes, mira, te voy a apoyar, pero hasta que te la tomes se te va a quitar. Mira, no regresó uno solo diciéndome, Pedro, no me funcionó. Las expectativas se involucran cuando tenemos una razón para esperar un resultado distinto, como cuando nuestro médico de confianza nos recomienda un nuevo medicamento para un dolor muscular. Por último, darle un significado a un placebo ayuda a que funcione porque le añadimos una intención. Al interpretarlo como algo nuevo y lleno de propósito, ¿qué hacemos? Le ponemos más energía. Confiamos en la sustancia y en sus beneficios, favoreciendo a que estos se materialicen. Si deseas crear una nueva realidad personal, debes analizar los pensamientos que has mantenido en tu mente, reflexionar sobre ellos y cambiarlos si crees que no te están ayudando. Ahora veamos. Los pensamientos, cuando se repiten, se van volviendo automáticos. Tu objetivo debe de ser pensar diferente para activar nuevas partes del cerebro. Este cerebro irá cambiando a través de la neuroplasticidad. Es normal que este proceso de renovación de cimientos mentales te asuste e incomode, pero puedes interpretar este malestar como la muerte de tu versión antigua. O sea, han leído la Biblia que nos dice, hay que morir para vivir. ¿Ok? Les repito, es normal que en un proceso de renovación de cimientos mentales te asuste e incomode, pero puedes interpretar, o sea, este malestar como la muerte de tu versión antigua, ¿ok? Para que nazca el nuevo yo. Porque no podrás crear un nuevo futuro si no dejas ir el pasado, ¿ok? Si no dejas de anclarte al pasado. Esto puede aplicarse a las máximas negativas que te impones a ti mismo de manera crónica. Por ejemplo, que no puedes hablar en público por una o varias malas experiencias. Lamentablemente, si no mantienes una visión flexible sobre estos sucesos, ese conflicto permanecerá contigo formando parte de tu historial. Carl Gustav Jung nos dice, no somos lo que vivimos, sino lo que hacemos con lo que hemos vivido y la manera como lo hemos enfrentado. No somos lo que hemos vivido, sino lo que hacemos con lo que hemos vivido. ¿Okay? Para dejar esta limitación atrás, tienes que cambiar el discurso que te repites a diario. Por eso, porque eso es lo que te da sentido. Busca un nuevo significado para esa experiencia del pasado y habrás dado el primer paso hacia una mejor versión de ti, ¿ok? Pero fíjate, busca un nuevo significado para esa experiencia del pasado, porque el significado que le has estado dando todo el tiempo, pues te tiene bien jodido, matraqueado, masoqueado, frustrado y limitado. ¿Okay? Toma nuevas decisiones, realiza nuevas acciones y crea experiencias nuevas. Tomar nuevas decisiones es hazle diferente.
realiza nuevas acciones, compórtate diferente y recopila nuevas experiencias. El autor a este proceso de evolución, el autor llama a este proceso evolución, que comienza apenas un pensamiento. ¿Okay? El efecto placebo en el cuerpo nos dice que a pesar de lo que puedas presuponer, nuestros genes no determinan ni condicionan nuestro destino. De hecho, contienen una enorme biblioteca de posibilidades a las que podemos acceder a través de la epigenética. Y ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué es eso? En este campo, okay, relativamente nuevo, se estudia cómo los genes son controlados desde los mensajes provenientes del exterior de las células, es decir, el entorno. Nos indica que un cambio en la conciencia humana puede producir cambios físicos en el cuerpo. Epi es arriba. La epigenética nos dice que conforme evoluciona nuestra manera de pensar, vamos evolucionando también a través de nuestras células y por ende físicamente. Una cosa es la genética, es la predisposición de una información. La epigenética, cómo va cambiando. Vean a los niños ahora cómo nacen. Salen más despiertos, más vivarachos. Unos ya hasta nacen con cuenta de Facebook, ¿no? O sea, ya bien buenísimos para manejar las redes. Ok. Y hasta te dicen, mira, dame el biberón y prende el Nickelodeon, ¿no? O sea, ya bien activados los chamacos, bien despiertos. ¿Por qué? Porque nuestra epigenética genera que cambiemos nuestras células conforme vamos evolucionando ante nuevas informaciones y eso permite que nuestros hijos cuando nacen con una mayor posibilidad genética y también con redes neuronales predispuestas a poder aprender más. ¿Sí? Bien. A pesar de que nuestro ADN nunca cambie, es posible generar miles de combinaciones, secuencias y estructuras en un solo gen. En términos simples, podemos modificar nuestro destino genético activando y desactivando genes que nos presenten mayores beneficios. Nuevamente, el significado que demos a nuestras experiencias tiene un peso importante y esto produce respuestas físicas, mentales, emocionales, químicas que también activan los genes. Aunque no tengas el control sobre los elementos del mundo exterior, sí puedes manejar muchos aspectos de tu mundo interior, como tus creencias, tus percepciones y formas de actuar con el entorno. Repito, no tendremos el control sobre los elementos del mundo exterior, pero sí los tendremos sobre nuestro interior, nuestro mundo interior. Tu manera de creer, de percibir y de actuar con el entorno, eso sí lo puedes controlar. Esto que hace te otorga las claves para tu destino genético. Cuando no eres consciente de este poder, es probable que tiendas a concentrarte en pensamientos negativos. La sociedad te empuja hacia ello, cargándote diariamente con estrés. Ahora, ¿por qué el éxito solamente es para algunos y no para todos? Entonces muchos dicen, es que ese nació en cuna de oro, es que ese tuvo esta oportunidad, es que ese el otro. No, ¿sí? Todos tenemos las oportunidades, pero si nosotros no cambiamos nuestro mundo interior, nuestras creencias, percepciones y nuestra manera de actuar con el entorno, siempre creeremos que tuvimos mala suerte. Y ayer lo decía y buscaba la manera que no se escuchara tan feo, pero la suerte es mediocridad. Nosotros somos estrategias. O sea, crear estrategias, diseñar, analizar, planear, ejecutar, tener objetivos marcados con logros específicos para saber qué es lo que queremos cumplir. ¿Okay? A medida que liberas hormonas del estrés, creas emociones negativas como el odio, la frustración, el miedo, la ansiedad y la depresión. Si te centras en recuerdos difíciles o dolorosos o en situaciones horribles que te podrían pasar en el futuro, no dejas que el cuerpo abandone el estado de estrés y esto hace que se vuelva permanente. Por fortuna, tu cuerpo también funciona en el sentido inverso.
Cuando los pensamientos positivos predominan en tu mente, el estrés se reduce. ¿Ok? Se generan cambios epigenéticos que mejoran tu salud. La meditación es una gran herramienta y con en este objetivo. Y profundizaremos en este tema, ahora sí, en unos momentos. Ahora, ¿qué es importante? La técnica del repaso mental. Los sentimientos y las emociones suelen provenir de experiencias, pero es posible combinar una intención con una emoción para anticipar al cuerpo una muestra de la futura experiencia antes de que ésta se manifieste. Sí, y eso es a través del repaso mental. Una técnica que consiste en cerrar los ojos e imaginar una y otra vez que ejecutas una acción y en repasar mentalmente el futuro deseado, mientras te recuerdas a ti mismo quién ya no quieres seguir siendo y quién quieres ser. ¿Sí? Por eso yo ayer le preguntaba a Ana Laura, ¿y ya te viste siendo esa persona? ¿Ya te imaginaste esa persona que quieras ser? ¿Ya te viste siendo ese tipo de padre, ese tipo de madre? Yo les hablaba, me imaginé yéndome en una calafia con mi hijo a comprar un pollo rostizado, viendo a las personas a los ojos, sí, pensando y creyendo, imaginándome que yo podía ser una persona que podía salir en la mañana a dejar a mis hijos a la escuela para después de irme al trabajo y tener una vida funcional. ¿Sí? Hice un repaso mental y ese repaso mental me lo repetí toda esa noche para sostenerme hasta la mañana hasta que llegué al internamiento. Y eso es lo que gracias a Dios me tiene aquí. Cuando haces que tus pensamientos interiores sean más reales que tu entorno exterior, fíjate bien, tus pensamientos interiores sean más reales que tu entorno exterior, tu cerebro creerá que lo que deseas ya ha ocurrido. ¿Qué nos dice el primer paso? ¿Cómo nos dice? Admitimos que éramos. A lo mejor todavía no lo somos, pero nos dice que éramos. ¿Qué le está diciendo? Está haciendo que tus pensamientos interiores sean más reales que tu entorno exterior. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿Te imaginas la persona que va llegando el primer día y que dice, ah, cabrón, el primer paso dice que, que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, pero es mi primer día, yo ya lo siento así. Y lo vuelve a leer y a leer y a leer. ¿Y qué es lo que hace? Genera que sus pensamientos interiores sean más reales que su entorno exterior. Entonces, para cuando sale del grupo, dice, ah, cabrón, o sea, mira, a lo mejor tiene un día sin consumir y va a decir, no, es que yo soy, o sea, yo era impotente ante el alcohol y mi vida ya se había vuelto ingobernable. Lo piensa en pasado. Fíjate cómo los pasos están escritos a manera de que cambiemos nuestro entorno, o sea, nuestros pensamientos interiores para cambiar el entorno exterior. O sea, está muy fregón, pues. Tu cuerpo no es capaz de distinguir lo primero de lo segundo debido a que neuroquímicamente, pues obviamente, no son lo mismo. La técnica del repaso mental implica pensar en tus acciones futuras, planeando las decisiones que tomarás y centrando tu mente en una nueva experiencia. Si repites esto como una rutina, practicando mentalmente estas nuevas decisiones, conductas y experiencias, tu cerebro empezará a cambiar físicamente, empezarás a activar genes nuevos, produciendo alteraciones epigenéticas que acabarán generando cambios estructurales y funcionales en tu cuerpo. Cuantos más conocimientos y experiencias graves en tu cerebro sobre la realidad que tú deseas, más recursos tendrás para crear en tu visualización un mejor modelo de ella. Tu intención será más intensa y tus expectativas más altas. Ahora, si las combinas con un estado emocional fuerte como de alegría, estarás inundando tu cuerpo con la neuroquímica que se daría si esa situación ya estuviera ocurriendo.
estarás reduciendo el volumen de los circuitos neuronales relacionados con tu antiguo yo y activando nuevas conexiones. Tu cuerpo y tu cerebro dejarán de ser una grabación del pasado, transformándose en un mapa del futuro que has creado en tu mente. Entonces serás tu propio placebo y podrás experimentar esta nueva realidad. ¿Y cómo empiezas a ser tu propio placebo? Por medio de la capacidad de ver internamente, de crear y de creer que es posible, o sea, de imaginar, de hacerlo posible aquí. Todo lo que existe en el mundo primero existió en la idea de alguien y después se materializó físicamente. Ahora, uno de los objetivos principales es que podamos crear una nueva realidad. Tus actitudes, creencias y percepciones cambian tu estado del ser y crean tu personalidad. Al cambiarlas, puedes crear una nueva realidad personal. Ese es el poder de las creencias inconscientes. Cuando tienes una serie de pensamientos y sentimientos tantas veces, al punto de volverse automáticos, estás creando una actitud que no es más que un estado del ser más corto. Mantener ciertas actitudes el tiempo suficiente te lleva a generar una creencia, un estado del ser más duradero. Es una serie de pensamientos y sentimientos que repites hasta que se graben en tu cerebro y condicionan emocionalmente a tu cuerpo. Lo normal es que te acostumbres tanto a repetir esas ideas hasta que te vuelvas adicto a ellas, como las experiencias que se han grabado en tu cerebro y se han expresado químicamente como emociones. La mayoría de tus creencias se basan en recuerdos del pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Que este fenómeno te impide ver la realidad tal como es. En lugar de eso, la llenas inconscientemente con tus recuerdos del pasado. Si quieres cambiar esta percepción tan arraigada, debes volverte más consciente de ti mismo y de tu entorno. Presta atención a los aspectos en los que no te fijas demasiado. El mejor camino para alcanzar esa nueva percepción es cambiar tu estado del ser. Reconoce tus creencias limitadas como lo que son, grabaciones del pasado, y abandónalas para aceptar otras nuevas que te ayuden a crear un nuevo futuro. Por último, intenta adaptar tu entorno a tu nueva versión, porque los aspectos externos de tu vida pueden acabar con todo el trabajo que tú hayas hecho. La meditación es un recurso para la vida. Los mejores momentos del día para meditar son antes de acostarte por la noche y después de levantarte por la mañana. Busca un lugar tranquilo de tu casa, libre de distracciones. Joe Dispenza no recomienda que medites sobre tu cama debido a que lo asocias con el sueño. Pon música relajante y elimina la mayor cantidad posible de estímulos exteriores. Intenta meditar por unos pocos minutos al principio, con el objetivo de ir aumentando hasta conseguir una meditación de 45 a 60 minutos diarios. El autor introduce la técnica del enfoque abierto. Esta es de un origen budista, para entrar en el estado alterado de conciencia que te permite vivir el presente. Así, es más fácil cambiar tu estado del ser y dejar atrás una percepción que tú quieras eliminar. En otras palabras, puedes cambiar tu energía para tener éxito. Debes concentrarte en un pensamiento que sea más intenso que el aspecto del pasado que pretendes olvidar. De esta forma, estarás generando una experiencia sobre ese nuevo pensamiento que te cambiará emocionalmente. Modificarás tu biología, te convertirás en tu propio placebo y harás que tu mente importe. Repite la meditación todos los días hasta que veas cambios en tu vida. Bajo ningún sentido se trata de una fórmula estructurada, pero es probable que veas resultados en cuestión de unos meses. Y si te aplicas, lo vas a tener en cuestión de días. Y ya como notas finales, la respuesta placebo consiste en curarse por medio de los pensamientos. Si los pensamientos nos enfermaron, ¿qué nos va a sanar? Pues los pensamientos. ¿Qué hace el consejero, Juan Carlos? Ayuda, apoya, orienta, conduce a que cambien los pensamientos. ¿Para qué?
para cambiar los pensamientos que lo enfermaron por pensamientos que lo sanaron. ¿Ok? Según Dispensa, estas técnicas no sirven solo para recuperarse de una enfermedad, sino también para mejorar cualquier aspecto de la vida. El simple hecho de ser conscientes de algo puede producir un efecto físico en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Aprender a dominar estos conceptos te permitirá alcanzar un nuevo estado del ser. ¿Ok? Esta presentación del placebo eres tú, ya la tienen todos ahí en el grupo de WhatsApp, para que la puedan ver, que la puedan repasar, para que la pongan en las instituciones donde ustedes laboran, para que la estudien, que se las compartan, porque, bueno, si bien es cierto, a ver, ¿qué los enfermó a ustedes? ¿El sentimiento, la emoción o la manera de pensar? ¿Qué los enfermó? La manera de pensar. La manera de pensar. Sí, la manera de pensar. Entonces, si nuestra manera de pensar nos enfermó, ¿qué nos puede sanar? Una nueva manera de pensar. ¿Estás de acuerdo, Olga? O sea, si una manera de pensar nos enfermó, una nueva manera de pensar nos puede sanar, nos ayuda a cambiar la perspectiva. Pero debemos de, para poder cambiar nuestra manera de pensar, estar dispuestos a pagar el precio de cambiar nuestras creencias, de ser legítimos en nuestra personalidad. Ustedes como consejeros pueden apoyar, orientar, conducir, ayudar a que otras personas cambien su manera de pensar. Le van a dar nuevas alternativas. Le ayudarán a crear génesis de pensamiento. Le permitirán a esa persona a que pueda transformar su manera de ver y de interpretar la vida. ¿Qué los ha sanado? ¿Qué los hace estar aquí ahora? ¿Que pensaron peor o que piensan mejor? Pues piensan mejor. Conforme van cambiando sus pensamientos, conforme los van sustituyendo, ustedes van a ir cambiando. Y para poder cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra autoestima. ¿Se acuerdan que les hablaba ayer de las 5A? El autoestima, el valor que me doy, el amor propio, la autoconfianza, el autocontrol y la autorregulación. O sea, cuando nosotros cambiamos esos 5, cambiamos nuestra manera de pensar. Todo va a ir cambiando de manera aleatoria. Entonces, ¿por qué a veces nos aferramos a una manera equivocada de pensar y aunque sabemos que estamos equivocados, le seguimos? Porque los adictos vivimos algo que se llama miedo al cambio. Todos tenemos miedo al cambio y vivimos en la fantasía y la fantasía reemplaza la sustancia. ¿Cuántas veces están en una reunión? Es más, aquí en la certificación, y está el tema a todo dar y se abrochan el cinturón de Volaris y pasajeros con destino a masoquearse, favor de subirse al avión porque estamos a punto de despegarnos y vincemente viaja por allá y estás ahorita en tu casa o viajaste 5, 10, 15, 20 años al pasado, hoy estás en el futuro, pero te olvidaste del aquí y del ahora. ¿Okay? Porque tenemos esa capacidad que la utilizamos como discapacidad. Pero cuando nos enfocamos en el aquí, en el ahora, y estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos, cambiamos todo el entorno, todo el entorno. Porque fíjense bien, lo que cambió de Pedro fue mi manera de pensar. Yo pensaba que un adicto no tenía posibilidad hasta que dije, no, Dios un día me va a preguntar qué hice con lo que me dio y yo le quiero dar cuentas y quiero que ese regalo que Él me está dando valga la pena. Eso me ayudó a cambiar mi manera de pensar y me ayudó a cambiar mi vida. Y bueno, les voy a decir algo, ¿no? O sea, que bueno, es mi opinión personal, es mi opinión personal. Yo como doctor en salud mental, pues participo en varios congresos de México,
de Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Panamá, Barcelona, Madrid, bueno, de Estados Unidos, de Canadá, un montón, un montón. Y yo siempre hago enojar a los científicos, siempre los hago enojar. Y siempre les digo, bueno, aunque toda tu explicación científica sobre el comportamiento humano, que tenga una lógica, ningún ser humano que yo conozco que no haya tenido un despertar espiritual, difícilmente toda la ciencia va a funcionar en él. Para tener un despertar espiritual, no ocupas estar en una iglesia ni que te tengan 20 personas rodeados de la oración. No, es bien sencillo. Donde estés ahí parado, sentado, dobla las rodillas y empieza a hablar con Dios. A mí primero me tocó Dios y después la ciencia. Claro que la ciencia tiene mucho que ver, pero no importa qué tan científico seas, qué tan pegado a la ciencia, si no crees en algo más que no seas tú, difícilmente vamos a poder cambiar. Que sea la religión que sea, yo no me peleo con las religiones. De hecho, yo creo en Dios, que respeto todas las religiones. Lo único que no respeto son los partidos políticos, ¿verdad? Pero las religiones yo las respeto y respeto lo que hacen a la perspectiva de cada quien. Pero cuando tú te permites tener un despertar espiritual, es como renacer. O sea, el día que tú naciste ni te acuerdas. ¿Okay? Es más, nadie de nosotros se acuerda cuando nació. Ni nos avisaron, ni nada. No nos llegó un memorando, ni nada. ¿Okay? Pero cuando tú tienes un despertar espiritual, es como volver a nacer. Y ese día, tu vida empieza a contar de nuevo. Ahora, empiezas a crear una nueva cuenta. Pues por eso que nosotros los alcohólicos adictos en recuperación le damos mucha significancia al tiempo que llevamos limpio, porque es cuando volvimos a nacer. ¿Okay? Pero el verdadero nacimiento no se da cuando dejamos de drogar, sino cuando tienes un despertar espiritual y después cuando tienes un despertar de conciencia y después cuando tienes tu segundo despertar de conciencia. El primer despertar de conciencia es esa enfermedad que una vez que la aceptas, puedes hacer algo con ella. Y luego el tercer despertar, cuando haces algo, o sea, cuando despiertas en la conciencia del ser humano que eres. Esos tres despertares se unifican y aguas, porque no hay, o sea, alguien que te pueda parar. Muchos me dicen, Pedro, ¿por qué se dan las recaídas? Porque dejaron de creer. Porque ese despertar que tuvieron, pues echaron una siesta. ¿No? ¿Por qué recayó? Pues echó una siesta espiritual. ¿Cómo está eso? Pues se durmió en sus laureles. ¿Okay? Se echó un little nap, ¿verdad? Se dejó de creer en lo que lo motivó algún día, dejó de creer en su persona. ¿Qué le pasa a una plantita si la dejas de regar? Se va a secar. ¿Qué le pasa a la conciencia de enfermedad si la dejas de alimentar? Pues se va a secar. Igual va a florecer los defectos de carácter. Por eso en los grupos siempre dicen, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Bien ¿Podría sencillo. repetir? ¿Mande? ¿Podría repetir? Los despertares me perdí en el orden, por favor. Ok, el primer despertar es espiritual. El segundo es un despertar de conciencia de enfermedad. El tercero es un despertar de quiénes somos también como seres humanos, despertar del ser. Y el cuarto es un llamado a la acción. Accionemos, órale, darle, canito. Pero en cualquiera de esos tres despertares que te duermas, ya valió. ¿Qué pasa cuando una persona deja de creer en sí mismo? Va a debilitar la conciencia de enfermedad de la adicción y puede ser que también quebrante su fe.
¿Qué pasa cuando una persona deja de alimentar su fe? Pues eventualmente le deja de importar su conciencia de enfermedad, su conciencia del ser y deja de accionar. Entonces, cuando, o sea, y se los digo, yo me he peleado con muchos científicos y luego me dicen, oye, Pedro, me dice, bueno, está bien, pero ¿me puedes comprobar que Dios existe? Imagínate cuando te dicen, oye, ¿me puedes comprobar que Dios existe? Hombre, mijo, eso te lo compruebo pa' pronto. Y luego me dice, me dice, ¿cómo lo puedes hacer? Es que para que yo te pueda comprobar que Dios existe, ¿ok? Necesito que hagas algo. Me dice, ¿qué ocupas que haga? Okay. Necesitas doblar rodilla, cerrar tus ojos, empezar a hablar con la vida, darle gracias por lo que tienes, empezar a hablar también con la vida misma y hacer las paces con esas áreas de tu vida con las que no te has reconciliado. ¿Quieres ver a Dios? Cierra los ojos y lo verás hacia adentro, porque hacia adentro de ti hay una trayectoria, hay vida. Y esa vida tú no la creaste, la creó un poder superior a ti y a mí. Y si tú quieres ver a Dios, híncate, ora, pero cierra los ojos para que lo veas adentro y lo vas a ver en la manifestación de todos los milagros que han ocurrido en tu vida. Desde el momento de nacer ya somos un milagro. Y yo te compruebo que Dios ahí existe. Porque hasta ahorita la ciencia no ha podido inventar a un ser humano. Hasta ahorita la ciencia no ha podido competir con las capacidades del cerebro. ¿Y saben cuándo va a poder? Jamás. Cada quien tiene su manera de comprobar que Dios existe. La mía es dobla rodillas y mira hacia adentro. ¿Quieres comprobar que tú existes? Cúmplete lo que te prometes. O sea, si eres una persona que se promete algo y no se lo cumple, entonces dejas de existir para ti. No tienes un valor. Pero quieres comprobar que existes para ti, cúmplete lo que te prometes. ¿Quieres confiar en ti? Cúmplete lo que te prometes. Date el valor. No esperes que alguien más te lo dé. Entonces, está muy padre. O sea, yo me peleo con los hombres de ciencia. Yo también soy hombre de ciencia. Pero antes de ser hombre de ciencia, pues creo más en Dios que en la ciencia. ¿Verdad? O sea, 1000 veces. ¿Ok? Esa es mi fe. Pero, ¿qué les parece la presentación de Joe Dispenza del placebo eres tú? ¿Sí les gustó? O sea, cómo cada uno de ustedes puede ser su propio placebo. Y bien, bueno, ya llevamos hora 20. Se nos pasó el tiempo volando. Vamos a tomar los 20 minutos de receso y regresamos. Dale, les mando un abrazote. Aquí seguimos. Nos vemos en 20 minutitos. Que estén bien. Gracias, Doc. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces ahora con los formatos de cierre de proceso y también lo que es el reporte de seguimiento. Mañana vamos a tener otros formatos, pero que son para poder estructurar lo que es la guía. Mañana ya se empiezan a asociar, todos ustedes se empiezan a asociar a la plataforma. Que vamos a necesitar? Pues que se tomen la foto como la que nos mandaron Juan Carlos y Jorge, José, Iraíz, o sea, que nos las manden, se la mandan, por favor. Ya saben, orejas destapadas, ¿okay? Sin aretes, sin cadenas, con poca pintura, para que no nos la vayan a regresar. Algo que les quiero comentar es que como entra todo en un lote, si alguien no manda bien sus documentos, pues retrasa todo el lote. Muy en particular la foto. Entonces sí ocupamos que dejen el fashionismo a un lado y pues que se atrevan a salir así, ¿no? O sea, la carita completa, un poco despintadas, ¿ok? No pasa nada, ya sabemos que son guapas y lo que gustan y manden, pero sí necesitamos que la foto sea muy clara, casi como si fuera para pasaporte. Dime, Ana Laura, ¿quieres preguntar algo?
Está apagado el micrófono. ¿Querías preguntar algo, Ana Laura? Se le bloqueó pantalla. José Antonio, adelante. Del jefe Paz también le pido uno para mandarla, ¿verdad? Junto Sí, con sus igual. datos. Igual, con Ok, fondo perfecto. blanco. Ok, perfecto. Con fondo blanco y que haya buena luz, como las que le mandé ahí de ejemplo, que quede un margen tanto así hacia arriba para poder cortar bien, porque las fotos las tenemos que editar. Ok, perfecto. Tenemos que editar y las tenemos que convertir para poderlo meter a la plataforma. ¿Ok? Bien, entonces, les voy a desglosar un poquito lo que es el efecto placebo. Pedro, Mande. perdón. Pedro, Dime. en mi foto sale la sombra del foco, ¿De cuál foco? de la luz. Perdón, sí. No, está bien, ese no hay bronca. Sí, no. Ok, Bueno, gracias. de todos modos la revisamos. Y si no, pues ahí tomamos otra, Raimundo. Te estoy cotorreando, hermano. Ya está. Gracias. Dale. Ok. Oigan, ok, ya, pórtense bien. Ya, híjole, ok. Entonces, la cosa es de que les voy a explicar un poquito más el efecto placebo, así ya nada más para irnos a grandes rasgos, ¿ok? El efecto placebo, o el placebo eres tú, se refiere a que tú no necesitas nada más de lo que ya eres para estar bien. Y a veces nos inventamos la idea de que necesitamos tener nosotros una sustancia para poder estar completos, para poder pensar, para poder estar relajados, para poder tener energía. Y no es así. Por eso es que nos llamamos adictos, porque generamos dependencias. Y bueno, esa personalidad nos va a alcanzar por muy buen tiempo, Jorge Espinosa. Entonces debemos de estar muy conscientes de que, bueno, no somos nada más una persona que somos adictos. Somos más que eso, tenemos muchas más capacidades. Y cuando nosotros entendemos que podemos ser nuestro propio placebo, quiere decir que a través de nuestros recursos naturales podemos llegar a darnos y a cumplir, bueno, a darnos el placer que necesitamos mentalmente, la energía que requeremos para poder accionar, la motivación para seguir adelante, la esperanza para no desfallecer, la tranquilidad para poder pensar con claridad sin necesitar una sustancia. Entonces, a medida que lo vamos entendiendo, nos vamos a dar cuenta que no ocupábamos nada de lo que creíamos cuando estábamos en la adicción activa. Por eso se dice el placebo eres tú. O sea, hay un libro muy fregón en inglés que dice, all you need is you. Todo lo que necesitas es a ti. Todo está ahí. Todo, absolutamente todo está ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los formatos que tengo aquí para presentarles. Nomás que los halle. Permítanme. Muy bien. Ok. Ya lo hallé. Ok. Olga, no te preocupes. Los formatos pueden ser todos hechos con pluma. No hay problema. Ya miré ahí la pregunta que tenías. Bien. Okay. ¿También con lápiz? No, con lápiz no. Tiene que ser con pluma. Amén. Sí. Ok. Bien. Ahora, este es el cuestionario de satisfacción con el servicio de consejería. En este vamos a empezar con el nombre del usuario
la fecha y el número de expediente. ¿Ok? Acuérdense que la fecha se queda en blanco, no hay problema. ¿Ok? Instrucciones. Lea cuidadosamente cada afirmación y de acuerdo a los beneficios o mejoras que considera haber obtenido en las sesiones de consejería que recibió durante el tratamiento, marque con una tacha la opción de respuesta que mejor describa su nivel de acuerdo o desacuerdo. Responda con la mayor sinceridad posible. En la parte final del cuestionario hay un espacio para que escriba los comentarios o sugerencias que considera puedan ayudar a mejorar las acciones de consejería en el proceso de tratamiento y rehabilitación. Ahora, de los que tienen clínicas, Jorge Terrones, Eli Peña, José Antonio Vázquez, ok, bien, les quiero explicar que esta hoja de satisfacción es como un checklist que nosotros podemos tener dentro de la institución. Ok. Bien, por ejemplo, empecemos con la primera. Pude conocer la cantidad y frecuencia del consumo de sustancias que tuve. Okay. Nosotros como consejeros debemos de asegurarnos que el paciente conozca la cantidad y la frecuencia de sustancias de consumo que tuvo. ¿En qué instrumento vemos esto? De todos los que vimos. ¿En cuál se ve? ¿Quién me dice? El que me diga tiene un punto. Así, machine. En el ASIS, En el ASIS. ¿Y dónde más? ¿Dónde más viene? en la entrevista inicial. Muy bien. No, ya sabía. Ya sabía que eres inteligente desde un principio. Ya lo sabía. Ok. Siguiente. ¿Pude conocer las situaciones o razones por las que consumía? Eso donde lo encontramos también en la entrevista. Ok. Identifiqué las consecuencias que me agradaban y que hacían que mantuviera mi consumo. ¿Dónde? En la entrevista. Reconocí las consecuencias negativas, daños y pérdidas que tuve ocasionadas por el consumo. ¿Sabes qué? Pues también en la entrevista. Okay. Aprendí a evitar consumir ante la presencia de factores o razones por las que antes consumía. ¿Sí o no? Esto ya es de consejería. O sea que nosotros como consejeros debemos de orientar a los pacientes a evitar consumir ante la presencia de factores o razones por las que antes consumía. ¿Cuáles son esas? Que por ejemplo, el estrés, la frustración, la pérdida de control, los defectos de carácter, los resentimientos, las reservas. Algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que debemos de tener en nuestro programa de trabajo todos aquellos factores o razones por las que una persona consume y que dentro del programa de trabajo el consejero sepa cómo trabajarlos. Por ejemplo, los consejeros de CASIC y los psicólogos de CASIC manejan perfectamente esta área porque su programa de trabajo está estructurado en relación a esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta en las 5? Ahora veamos. ¿Aprendí a resolver mis problemas? ¿Cuál es la metodología que se utiliza para resolver problemas? ¿Cuál es la metodología que se utiliza para resolver problemas? ¿Cuál es la que utilizan para resolver problemas? ¿Quién tiene una que la quiera compartir? Las herramientas del pensamiento deductivos y pensamientos inductivos. Ah, esa es una. Okay. Y Agustín Cardoso. Ya. Sí, buenas tardes, padrino. ¿Tu nombre completo cuál es, Agustín? Agustín Cardoso Robles, Cardoso con S. Ah, con S. Ok. Gracias, Sí. hermano. Dale. Bien. Dale. Perfecto. Ok. Entonces,
¿Cuál es el método que utilizan ustedes para resolver problemas? Cuando tienen un problema. No, Aplicación de instrumentos de evaluación de ansiedad. no, por ejemplo, problemas en la vida, hermano. Cualquier problema, por decir así, ok, tengo un problema, lo voy a resolver. Pero necesito un método. O sea, ¿cómo lo resuelven? Porque, Accionando. ¿mande? Accionando. Sí, está accionando, pero Por tenemos medio de una terapia individual o una terapia individual. comunicando. Okay, Buscando también. soluciones. Buscando soluciones, Ana Laura. Ok. muy bien. Detectarlo, ¿no? Preguntando. Preguntando. Ok. Analizando el problema. Analizando el problema. Ok. Admitiendo el ¿Alguien más? problema. Ok, bien, Jorge. Bien, gracias por participar. Ok, bien. Enfrentando el problema. ¿Mande? Enfrentando el problema. Ok, ¿han escuchado la técnica PDP? A ver, José Vázquez, ¿está apagado tu micrófono? ¿Qué decías? Ok, apúntenla ahí, por favor. Técnica PDP. Significa peor desenlace posible. Okay. El peor desenlace posible. Disculpa, ¿técnica qué? PDP. La Ok, P, gracias. la D y la P. Ok, gracias. Peor desenlace posible. Ajá. La técnica PDP. Número 1, ¿qué nos decía Pitágoras? Para poder resolver un problema, ¿qué necesitamos? Esa es clásica. Identificarlo. Permítame. El primer paso que necesitamos para resolver un problema es tener un problema. Así es. O sea, decía Pitágoras, no puedes resolver un problema si no lo tienes. Okay. Tenemos que tener el problema. Lo tenemos que, o sea, primer paso es tener un problema y hay que identificarlo, como nos dijo ahorita Juan Carlos. Pedro, Mande. o sea, identificar, tener un problema es admitir que es un problema real. Así es, Jorge. O sea, primero que nada es darnos cuenta que tenemos un problema. Primero, porque a veces tenemos problemas y no nos damos cuenta. O sea, es que como tú lo dijiste ahorita, perdón, fuiste tú el que lo dijo, es darnos cuenta que tenemos un problema. Es el primer paso que tenemos. ¿Ok? Hay que identificarlo. Número dos, hay que conocer el origen del problema. ¿Ok? Para que lo apunten ahí. Punto número 2, conocer el origen del problema. Número 3. Okay. Número 3. Posibles consecuencias del problema. ¿Ok? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias del problema? Ya que analizamos las posibles consecuencias, entonces ahí utilizamos la técnica PDP. ¿Cuál puede ser el peor desenlace posible? ¿Cuál puede ser el peor desenlace posible? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ajá. Ok. Una vez que identificamos cuál puede ser el peor desenlace posible, aquí es donde viene lo bueno. ¿Nos preparamos para qué? ¿Para solucionarlo o nos preparamos para lo peor? ¿Qué es mejor? Para lo peor. Para lo peor, ¿verdad, Jorge? Para lo peor. Fíjate una cosa, Jorge.
nosotros los mexicanos casi siempre nomás resolvemos problemas, pues para salir de la bronca. Así al barridito, ¿no? Al ahí se va. Okay. Pero cuando nos preparamos para el peor desenlace posible, okay, no solamente estamos solucionando y a lo mejor podemos ser tachados de paranoides o de exagerados, pero si te preparas para el peor desenlace posible, okay, entonces quiere decir que pues estás no solamente solucionando, pero también estás previniendo, ¿ok? Entonces, en el número 4, analizamos cuál puede ser el peor desenlace posible. En el número 5, ¿ok? Creamos estrategias de solución. Y al crear estrategias de solución, ¿ok? Para concluir, generamos un plan de acción. En el número 6, plan de acción. Entonces, veamos algo. ¿Ok? Esto que estamos nosotros ahorita viendo, ¿ok? Que en el reporte nos dice, aprendí a resolver mis problemas. ¿Ok? Nosotros tenemos que darle a los pacientes técnicas para aprender a resolver sus problemas. Estructuradas. ¿Ok? Tienen que ser estructuradas. Hagamos un ejemplo. El problema que ustedes quieran, ustedes elijan el problema que sea. A ver, Ana Laura, estás muy callada ahora. A ver, elige un problema, el que sea. Un problema mío, No, tuyo, del mundo, de alguien, no sé, el que sea. un problema. ¿Cómo disminuir el consumo de drogas en el mundo? ¿Cómo disminuir? Bueno, es que ese no es un problema, esa es una temática. Ah, ok. Y el problema se presenta con cada consumidor. Ok. Ay, no sé, estoy bloqueada. Va, a ver, ¿alguien más? Jorge Espinosa o José Antonio. A ver, un problema, Jorge Espinosa. Yo tengo uno. Cuando se presenta la obsesión, pues, por consumir. Cuando se presenta la obsesión, ¿a qué? A consumir. Cuando se presenta la obsesión a consumir. Bien, perfecto. No apagues tu micrófono, vamos a seguir hablando. Por favor. Cuando se presenta la obsesión a consumir. Ok, bien. ¿Cómo podemos identificar la obsesión a consumir? Porque ese es un problema que lo tenemos que tener identificado. ¿Cómo se identificaría, Jorge? Un estado de ansiedad. Con un estado de ansiedad. ¿Ok? ¿Y qué más habría ahí? Ansiedad. Ansiedad. E ideas de consumo también, por ejemplo. E ideas de consumo, exactamente. Ok, e ideas de consumo. Ok. Ahora, ¿cuál es el origen del deseo de consumir? Aplacar precisamente la ansiedad. Para aplacar la ansiedad. Sí, o la abrumación de cualquier otro problema. Ok, bien. Presentado. Entonces, es porque hay que calmar la ansiedad o abrumación. O abrumación. Si se fijan, yo estoy escribiendo cada una de esas porque lo tengo que leer, no lo podemos dejar a la memoria. Aunque tengamos buena memoria, pero es mejor una pálida tinta, ¿verdad? Que una buena memoria. ¿Okay? Bien, entonces, el origen de la ansiedad e ideas de consumo es para calmar la ansiedad o abrumación. ¿Ok? Entonces, nos vamos al número 3. ¿Ok?
¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias de consumir sustancia? Volver a caer en la adicción. Volver a caer en la adicción. Okay. Y ahora, en el número 4, ¿cuál puede ser el peor desenlace posible si se vuelve a consumir? Locura, muerte, cárcel. Locura, cárcel o muerte. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuáles estrategias puedes implementar para solucionar esa ansiedad o idea de consumo? Buscar a mi consejero, asistir a la clínica, tal vez a un Buscar grupo, apoyo, apoyo. consejero, padrino, junta. ¿Qué más se puede? Hablar con un familiar. Oración. La oración. Mande. Ok, la oración. La oración. ¿Qué más? Grupos de autoayuda. Ok, va. Grupos de autoayuda. Ver videos motivacionales. Videos motivacionales. A la iglesia. Ok, perfecto. Muy bien. Y ahora. Mande. Meditar, digo. Meditar. Ok. Meditar. Y ahora en el número 6, vamos a hacer un ¿qué? Un plan de acción. Un plan de acción. ¿Cuál sería entonces el plan de acción aquí? Tenemos opciones. ¿Ok? Es buscar apoyo a un consejero, padrino, junta, oración, grupo de autoayuda, ayuda mutua, meditar. ¿Ok? ¿Cuál sería el plan de acción aquí? Pues sería lo que se hace inmediato, a mediano y a largo plazo, ¿no? Inmediatamente hablar a alguien. Ok, por ejemplo, necesitamos tener un plan de acción para poder atender, resolver y siempre para poder atender esto. Por ejemplo, el primer plan de acción que necesitamos en específico en esto, necesitamos un contacto inmediato. ¿A quién hablarle en este tipo de situación? ¿Cierto? Cierto. Es sugerido, ¿verdad? Cuando Sí. vamos saliendo de un proceso, tienes que tener un contacto inmediato. Y tienes que tener una opción B y una opción C. ¿Cierto? Y luego, el segundo, bueno, ese es el inciso A. En el inciso B, como plan de acción, ¿cuál consideran ustedes que sería? Ah, está el padrino. Échale, padrino. Pedrito, buenas tardes. Aquí, ¿Cómo está el mira, padrino? gozándome con tu conocimiento y Gracias, un padrino. placer Igualmente. participar ahí en tu plataforma. Mira, Gracias, padrino. uno de los Igualmente. grandes tratadistas que le dedicó 15 años de su vida para poder sacar este manual de prevención de recaídas que tú conoces, que es Gorski. Gorski, ajá. Sí, claro. Dice que cuando una vez ya tú identificas las señales de alerta, síntomas de borrachera seca que te pueden llevar al consumo, a una recaída, ya que las identificaste, las reduces, son 37 señales, o los 12 síntomas de borrachera seca, las vas reduciendo, y las que estás viviendo con mayor intensidad, la contestación a tu pregunta es ventilarlas. Él habla de ventilarlas. No hay cosa de mayor valor en el alcohólico adicto en recuperación que la práctica de los principios espirituales de su vida, el contacto periódico con su terapeuta o con su padrino, para ir a ventilar todas esos comportamientos, pensamientos, emociones, ¿verdad? Que lo pueden llevar, obsesiones que lo pueden llevar a una recaída, al consumo. Gracias, padrino.
Entonces, Sí, padrino. muchas Sí, gracias. maestro. Entonces, Un abrazo, un abrazo. un abrazo, padrino. Entonces lo primero es tener un contacto inmediato, ventilar los pensamientos, sentimientos, las obsesiones para reducir tanto las 37 señales como los 12 síntomas de la borrachera seca. Muchas gracias, padrino. Y luego en la C lo acompañamos de oración y meditación. ¿Están de acuerdo? Ok. Oración y meditación. Entonces, vamos a hacer el plan de Jorge Espinosa para resolver este problema. Él refiere que un problema es cuando se presenta la obsesión a consumir. Tomando en cuenta el problema, se identifica que es la ansiedad o idea de consumo. Conociendo el origen del problema, identifica Jorge que el origen es para calmar la ansiedad o la abrumación. Okay. ¿Por qué? Porque no lo puede manejar de manera natural, se siente saturado. Las posibles consecuencias del problema, pues, es volver a caer en la adicción, perder todo lo ganado. Y el peor desenlace posible es la locura, la cárcel o la muerte. En las estrategias de solución es buscar apoyo, consejero, padrino, junta, oración, grupo de autoayuda, ayuda mutua, meditación. Y en lo que es un plan de acción, pues es tener un contacto inmediato. Nos aporta el padrino Carlos y muchas gracias, padrino, de todo corazón. Ventilar los pensamientos, sentimientos, obsesiones que ayudan a reducir las 37 señales o los 12 síntomas de la borrachera seca, que el manual de Gorsi es buenísimo. Y acompañarnos de oración y meditación. Pero si se fijan, a final de cuentas, la medicina para esto es hablarlo, expresarlo, catarsis, ¿okay? Poderle poner nombre a esa ansiedad, a esa abrumación, lo calmamos. Sirve más que una pastilla, sirve más que un té, porque nosotros los alcohólicos, adictos, somos neuróticos, ¿verdad? Sin raspar muebles, ¿verdad? Pero somos neuróticos, ¿ok? Y mega neuróticos, y luego la cabeza empieza a dar vuelta, y generamos el síndrome SPA, síndrome del pensamiento acelerado, la taquipsiquia. ¿Y qué pasa cuando la cabeza se hace bolas tanto? ¿Okay? Pero bueno, al final de cuentas, aquí tenemos un problema en base a 6 pasos para resolver problemas. ¿Y cuáles son las técnicas, Ana Laura? Primero es tener identificado el problema, conocer el origen del problema, identificar las posibles consecuencias del problema, ¿ok? Determinar cuál puede ser el peor desenlace posible, crear estrategias de solución para prevenir el peor desenlace posible y crear un plan de acción para poder solucionar. Entonces, cuando ustedes les preguntan, oye, ¿cómo resuelves problemas? Utilizo los 6 pasos del método PDP. O sea, identificando y previniendo el peor desenlace posible. Esta técnica es buenísima si lo aprendemos a llevar a la práctica y más si lo memorizamos, que se convierte en algo automático. Entonces, cuando te encuentras a alguien que tiene un problema en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, en el trabajo, en la clínica, en la calle, ok, a ver, espérame, dime, ¿cuál es tu problema? No, es que tengo eso, no, a ver, identifica bien y clarifica bien cuál es tu problema. Y ya lo identifica, ok, ¿qué lo causó? No, pues que no tiene que ver, tiene mucho que ver, ¿qué lo causó? Ok, no, pues es eso, esto, lo otro, ok. Bien, ese problema con ese origen puede tener estas posibles consecuencias, ¿ok? Pero de todas estas consecuencias se puede presentar, vamos a identificar lo que se puede presentar como el peor desenlace posible. Y ya que lo tenemos identificado, se crean estrategias de solución partiendo no solamente para solucionar el problema, pero para prevenir ese peor desenlace posible. Y luego, ya que se tienen las estrategias, utilizamos el plan de acción. Ok, así lo vamos a solucionar.
¿Ok? Punto. Pero es una metodología, José Antonio. O sea, es una metodología. O sea, la palabra metodología se refiere al análisis, al estudio de un método, de cómo podemos emplear. Por eso los métodos son buenos. Y si, por ejemplo, están en la junta de staff, oye, hay un problema con un paciente. ¿Cuál es el problema? No, pues fulano. ¿Qué lo ocasionó? No, pues qué tal cosa. Ok. A ver, ¿qué posibles consecuencias pueden suceder si no lo atendemos? No, pues puede pasar eso. ¿Y cuál puede ser el peor desenlace posible? No, pues puede ser este. Ah, ok. Entonces, ¿qué estrategias de solución propone el staff? Puede ser esta y esta y esta y esta. Ah, ok. Entonces, a ver, hagamos un plan de acción y quién lo va a llevar a cabo. Y solucionamos. O sea, es un método que sirve para las juntas de staff, por ejemplo. O sea, cuando están en su junta de staff y que están viendo los pacientes, eso puede funcionar. Cuando tú como director o subdirector, encargado, llegan y te dicen, oye, fíjate que está este problema. Ok, bien. Te aseguras que el problema sí sea ese. Identificas el origen. Analizas las posibles consecuencias. Determinas el peor desenlace posible. Creas estrategias de solución y ya lo que haces es que implementas un plan de acción. En la vida personal también funciona. ¿Okay? La mayoría de los problemas, ¿saben qué es lo que frustra? La desorganización. Más que el problema. El no tener un método para disminuir el problema genera que el problema sea más estresante. Porque no está clarificada. Y luego, ¿qué sucede si no hay alguien que pueda pensar contigo? Que no hay alguien que te pueda aportar una solución. Si no tienes un método propio, ¿qué va a pasar? Pues te vas a frustrar más. El problema te va a afectar más. Llámese problema mental, emocional, espiritual, familiar, social, laboral, académico, económico. O sea, cualquiera de los problemas que se te puedan presentar. Si no tienes un método, entonces, ¿qué va a suceder? No vas a poder clarificar. Entonces, tomen en cuenta y bien, volvemos ahora al formato donde estábamos. Okay. Ahora, cuando el paciente diga, aprendí a resolver mis problemas, sí, me enseñaron la técnica PDP. ¿Ok? Luego en la número 7, me siento más capaz de controlar mi enojo. Para esto debemos de saber si los hemos también apoyado con el manejo de detección, detención y redirección. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que les manejé este método hace unos días? No se acuerdan, me ignoraron todos. A ver, les hablé de que para poder manejar la ira, la frustración, las emociones, un estado mental, hay un método, el método de 3 pasos. Detecto, detengo y redirijo. Redirijo. Ah, bien, ya, para que vean, Ana Laura sí me hizo caso. Ya me conecté. Ya se desbloqueó. Era el Wi-Fi el que te tenía así, ¿verdad? O sea, ya volvió la señal. Muy bien. Ok. Eran cuatro Era el pasos. Wi-Fi. ¿Mande? Eran 4 pasos, si no me equivoco. Sí, Era detecto, detengo y Eran 3. analizo y redirijo. O sea, detengo y analizo es el mismo. Detengo y analizo. Ajá. Sí, es detecto, detengo, lo analizo y redirijo. ¿Vale? Entonces, cuando sus pacientes estén leyendo este formato y que le digan, aprendí a controlar mi enojo, sí, pues ahora lo detecto, lo detengo y lo analizo. ¿Ok? ¿Puedo tranquilizarme cuando me siento angustiado o angustiada? Pues sí, el mismo método funciona. ¿Ok? Evito de sentirme decaído y triste por mucho tiempo. ¿Cuál método creen? El mismo. Detecto, detengo y analizo, redirijo. Ok, he trabajado en cómo voy a poder alcanzar mis metas. ¿Y se acuerdan que vimos un formato que se llama proyecto de vida? Ahí, sí, es que
Las identifico por área, le especifico un plazo, corto, mediano, largo plazo, genero un plan de acción, una frecuencia y los logros que requiero llevar, que espero. Ok, ya aprendimos a manejar las metas. Ok, bien. ¿Me siento capaz de alcanzar las metas que me propongo? Claro, porque hoy ya sé quién soy, sé cuánto valgo y sé de lo que soy capaz. Ok, ¿se acuerdan que 3 características que nos van a ayudar a salir adelante es que sepas quién eres, tengas bien identificada tu identidad, que sepas el valor que tienes y la capacidad que tienes. ¿Okay? Utilizo ejercicios que aprendí y me han servido para mejorar, claro, la técnica PDP, la detención, análisis y redirección, ¿ok? El tener identificado quién soy, cuál es mi valor, cuál es mi posibilidad. Ok, perfecto. Ahora, ¿ha mejorado la relación con mi familia? Pues esto tiene que ver que si ustedes están trabajando paciente y familia también, si han hecho eso, obviamente va a mejorar, porque tomemos en cuenta que si llegó una familia con un paciente a internar es porque no sabían cómo, ¿ok? Lo practico actividades que me gustan y disfruto sin el uso de drogas. Órale, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de pacientes que se van al cine, se van a la tienda, que tienen actividades que les permiten disfrutar, o sea, las actividades cotidianas, pero y se dan cuenta que no ocupaban, que no ocupan el consumo, que no lo ocupaban y que no lo ocupan. Aprovecho para mi beneficio el tiempo libre. Órale, va, es algo que les tenemos que enseñar, cómo ser productivos. ¿Realizo actividades deportivas? Pues sí, todos menos Priscila. ¿Verdad, Priscila? Perdón, ya te balconeé. Ok. ¿Procuro reforzar mi trabajo espiritual? Claro. A través de la oración, la meditación. Okay. ¿Me siento capaz de evitar consumir sustancias ante situaciones que me pueden poner en riesgo de hacerlo? Pues con el ejemplo que nos dio ahorita Jorge Espinosa. Claro. Y con el ejemplo que nos dio el padrino Carlos. Órale. Y voy a ver si puedo conseguirles el manual o si no, si el padrino Carlos lo tiene en digital para poderlo subir al grupo para que lo tengan. Me comunico de mejor manera. Algo que les tenemos que enseñar nosotros en el proceso es la escucha activa y la asertividad. ¿Ok? Y Disculpe, 20. Pedro, una pregunta. ¿Cuál manual? ¿Cómo? El manual de Gorski para la prevención de recaídas, David. ¿Cuál manual? Manual de Gorski. Oh, ok, porque... ¿De Gorti? Que si lo puede poner en el chat, por favor. Sí, ahorita lo pongo en el WhatsApp, David. Ok, gracias. Este manual, vamos a ver si lo tiene el padrino Carlos en digital, si no, a ver si lo consigo en una plataforma donde puedo bajar libros. Ok, y la número 20, a partir de mi asistencia al tratamiento, he podido rehusarme con éxito a consumir cuando me invitan o tengo la oportunidad de hacerlo. Ok, ¿sí o no? Entonces aquí el paciente califica si está totalmente de acuerdo, si no está seguro, si está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Este es un cuestionario de satisfacción con el servicio de consejería que ustedes lo van a hacer simulado. ¿Ok? Bien. A ver, ahora díganme, cambié el reporte. ¿Sí pudieron ver que lo cambié? ¿O ven el mismo? Es otro. Ok, perfecto. Ok, bien. Este se llama reporte de seguimiento y ya con este cerramos para que se vayan a comer su pavo. Ok. Bien, reporte de seguimiento. ¿Qué objetivo tiene el reporte de seguimiento? Es planificar cuál va a ser el tratamiento de seguimiento una vez que el paciente salga. Ok. Datos generales, nombre del usuario, la fecha, el expediente. El periodo de seguimiento va a ser al mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses u otro. Ok. Yo mi sugerencia, Jorge Espinosa, es que un seguimiento sea por lo menos de 2 años. Esa es mi sugerencia. Ok. Es mi sugerencia. 2 años por lo menos. Hay quienes salen, mande. ¿Por qué la sugerencia de 2 años?
porque es el mínimo necesario que ocupamos como ciclo neurológico, o sea, para poder cambiar un pensamiento, sostenerlo y que se convierta en un pensamiento sostenido. Que ya se introyecta. Se introyecta y nos permite ser más asertivos y más objetivos. ¿Ok? O sea, ya quedó aprendido, pues, por lo menos. Estamos muy bien fortalecidos y estructurados en el pensamiento. ¿Ok? En ¿cuál va a ser el tipo de seguimiento? Presencial, telefónico, por correo electrónico. Y ahora la pandemia que nos regaló, lo virtual, ¿verdad? Ahí le pueden agregar ustedes cuando utilicen este formato en su institución. Este reporte de seguimiento debe de incluir el resumen de la sesión. ¿Ok? ¿Qué se trató? ¿Ok? Debe llevar la entrevista de seguimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son los temas con los que se va a seguir atendiendo al paciente? Debe de llevar también el consumo de sustancias del usuario. O sea, este es como un análisis de que si ha estado consumiendo o no. ¿No? El paciente se ha mantenido abstemio o tuvo un desliz o tuvo una recaída, ¿no? ¿Sí? Y luego debe incluir también el plan de acción para situaciones de riesgo de consumo, como las que creaste ahorita, Jorge. Esas funcionan, como con las que agregó el padrino Carlos. Debe también de tener tareas asignadas, tareas escritas, de lectura y conductuales. O sea, tener las tres. O sea, qué leer, qué escribir y qué hacer. Ahora, aspectos que se revisarán en el próximo seguimiento, pues ya serán, estos aspectos surgen de la necesidad de la sesión que se haya implementado. ¿Okay? En las observaciones se especifica características particulares del paciente, de la paciente, y ya que se especifican características particulares, pues se especifica la fecha de la próxima sesión, lo firma se pone el nombre, la firma del terapeuta o del consejero. Este reporte de seguimiento es el reporte número 7 que ustedes van a llenar. Neri ya nos hizo el favor de mandarles unos reportes ya llenados para que lo tengan como ejemplo. Consideren que tienen que ser casos hipotéticos. Llénenlos, llenen todos los reportes, impriman y llénenlos. Y luego mañana les voy a dar las indicaciones. Tienen que escanearlo todo en un solo documento. Mañana les voy a dar otros formatos y les voy a dar formatos también llenados de cómo me tienen que mandar esos formatos. Y como les dije, me van a traer cargando todo el fin de semana porque pues sábado van a tener que llenar reportes, luego van a tener que buscar dónde escanear. Les voy a especificar cómo mandarme todo escaneado. Mande, Jorge. Tienen que ser así escaneados. No podría ser convertirlos a Word y en Word contestarlos y mandarlos. Los puedes convertir a Word. No, mira, ¿sí? Ni siquiera lo tienes que convertir a Word. Imprímelo como PDF. Ajá. O sea, impriman todo, impriman todo, así como esté, en Word o PDF. Luego llenen todo a mano. ¿Ok? Ya que llenan todo a mano, lo escanean. Okay. Pero me tienen que mandar los archivos separados. ¿Ok? Mañana les voy a decir cómo van los archivos por separado. Porque yo necesito tener todos sus documentos escaneados para poder crear la carpeta de portafolio. Si todos, se esfuerzan este fin de semana, ¿ok? Y están todos los documentos para el domingo, porque el domingo ya los vi. Pedro, ¿cómo le hago aquí? Pedro, ¿cómo le hago acá? Y la fregada, okay. Vamos a estar respondiendo, ¿no? Va. La cosa es que si para el domingo terminamos todo esto a las 12 de la noche, por decir así, ¿ok? Entonces podemos empezar la siguiente semana ya metiendo la evaluadora
y el evaluador ya pudiendo llevar a cabo lo que es el trámite. Ahora, la semana que entra, estamos viendo si va a ser martes o miércoles. Neri les va a hacer una evaluación. ¿Sí? Y en esa evaluación les va a pedir que hagan un reporte, o ya sea una nota de evolución, una entrevista, un plan de seguimiento, un plan de consejería. Eso ya le corresponde a él. Él es el que va a determinar qué. Pero para eso ustedes ya saben cómo hacerlo porque ya lo hicieron el fin de semana. No se preocupen. O sea, la ventaja de Neri es que pues él es muy flexible, porque él nomás reprueba a la mitad, no a todos. Entonces, por ese lado no hay bronca. ¿Vale? Entonces, Neri se va a encargar de hacerles una evaluación y ya concluyendo esa evaluación, se emite un dictamen y sobre ese dictamen ya iniciamos proceso y lo ideal es que nosotros podamos tener sus certificados, primeramente Dios, antes del 20. De antemano no quiero ilusionarlos, pero si no, garantizado va a ser la segunda semana de diciembre, de enero. ¿Ok? Bien, entonces, pues bueno, jóvenes, los dejo descansar, frústrense un poquito llenando los reportes, ¿verdad? Ahí me platican cómo les va. Yo ya pasé por esa, ya no hay bronca, o sea, los disfruto. Pero no se preocupen, esto los hace crecer, los va a hacer así como que estar adentrados. Apóyense entre ustedes. Si tienen dudas, háblenle a Neri. Neri puede estarles resolviendo muchas de las dudas que ustedes puedan tener. Y nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 6 de la tarde de Tijuana. ¿Ok? Ya para poder concluir con temas, con dudas y para hacer la agenda de las siguientes sesiones para poder concluir con lo que es su certificación. No sé si festejen el Día del Pavo o no, pero les deseo que tengan un feliz Día de Gracias. ¿Okay? Que se la pasen muy bonito con su familia. Les mando fuerte abrazo. Que estén muy bien. Y bueno, nos estamos viendo mañana, primeramente Dios. ¿Vale? Saludos. Gracias, Yo sí, igualmente, por eso ando Pedro. distraída. Estoy Bye. haciendo la cena. Dale. Gracias a todos, que descansen. Bonita noche a todos. Feliz Día de Igualmente. Gracias. Dale. Adiós. Vamos por tu hermana para cenar. Disculpe, Vámonos. ¿cómo le hago? Háblale, Hola, Doc. Bye, Denise. Pedro, Abrazote. ¿Qué onda? Pedro. Hey, mande. Quería decirle que aquí Amada quiere saludar a su hermana Kenia. Ah, ¿dónde está Kenia? ¿Ya se fue Kenia? Estaba ya con aquí David. anda. Es su hermana gemela, Irela. Están igualitas, ¿verdad? No, hombre. Mira, Kenia. Ahorita viene Kenia. Ahí viene camino.